Hola a todos, buenas noches, bienvenidos a Osana en Excelsis. Hoy de nuevo con mi gran invitado Fabián Ramos, donde vamos a hablar de el corazón de la liturgia, este segundo capítulo. Y bueno, yo creo que sin duda alguna, Fabián, y de verdad no estoy exagerando, este puede ser alguno de los programas más importantes que he hecho este año por una razón muy sencilla, y es que la Eucaristía es el corazón de todo, ¿no? Es absolutamente fundamental. Es el centro de nuestra fe, es algo que debemos dominar perfectamente, es algo que debemos entender sin duda alguna. Entonces, pues es un placer de nuevo tener a Fabián con nosotros. Y Fabián, bienvenido. ¿Cómo te fue esta semana? Gracias, Hugo, nuevamente por tu amable invitación. Buenas noches para toda tu audiencia. Y bueno, aquí listos para empezar a sumergirnos en el corazón de la liturgia. Dice Inés Fuentes, importantísimo programa, hermano Hugo, Dios lo bendiga. Dice que hermosa dupla, muchas gracias. Así que vamos, Fabián, a comenzar lo nuestro. ¿Dónde quieres empezar, Fabián? ¿Dónde quieres que comencemos esta charla? Bueno, Hugo, yo diría que arranquemos ya con las partes de la misa. Muy importante. Y sí, arranquemos ya con las partes de la misa. Y en tal sentido, vamos a hablar de la división que comúnmente se nos da entre liturgia de la palabra y liturgia eucarística. La Sacrosanctum Concilium dicen que son dos partes de un mismo acto de culto, no entenderlas separadas. Pero antes están los llamados ritos iniciales de los que habría que hablar, y también posterior a la liturgia eucarística hablaríamos del rito de comunión, que algunos lo meten junto a la liturgia eucarística, pero si somos estrictos, la liturgia eucarística terminaría con la doxología final y a renglón seguido vendría el rito de comunión y luego ya la parte conclusiva. Entonces vamos a iniciar con los ritos iniciales que nos van a preparar precisamente, nos van a disponer para la escucha atenta de la palabra y para la participación en la liturgia eucarística, ¿ok? Pero creo que en la charla que tuvimos la semana pasada, hacíamos referencia como en el momento mismo en el que llegamos al templo, ya la misma disposición del templo nos está catequizando. Vamos a encontrar entonces en el presbiterio que está levantado, ¿no? Es decir, se diferencia de la nave en el sentido de que es como si en lo alto se fueran a celebrar estos misterios de los que vamos a participar. Entonces vamos a encontrar allí el centro de todo, que sería el altar, signo de Cristo, el altar. Cuando hablemos de él de pronto un poco más adelante, vamos a dar algunas recomendaciones de cómo el altar no puede tener sobre sí imágenes de santos. ¿Por qué? Porque el altar es signo de Cristo, cabeza. Sobre la cabeza no hay nadie, ¿no? Entonces, ni siquiera una imagen de nuestra Santísima Madre debería estar sobre el altar, sobre el altar. Pero sí sabemos que debajo del altar pueden haber reliquias, ¿no? Importante eso, debajo, ¿no? Debajo del altar debería haber reliquias, ¿okay? Reliquias de santos. ¿Quiénes de los que están escuchando esta charla sabían que debajo de los altares católicos hay reliquias de santos? ¿Quiénes sabían ese pequeño detalle? Es un detalle importante, como dice Fabián, claro. Y sobre todo entender que es debajo. Exactamente. Entonces, lo que sí puede haber sobre el altar serían los cirios, que allí deberíamos ya empezar a hacer unas distinciones, ¿no? Porque la liturgia permite que haya 2, 4 o 6, e incluso en ocasiones cuando preside el obispo, 7 cirios o velas, es así, sobre el altar. Entonces uno debería entender, y no quisiera como adentrarme mucho en eso, Hugo, pero deberíamos saber que la iglesia tiene una escala en cuanto a la celebración. Las solemnidades están casi a la par de los domingos, solemnidades y domingos, están las fiestas, están las memorias, que pueden ser libres y obligatorias, y están las ferias. Entonces, si uno llegase un día y encontrase 2 velas encendidas sobre el altar, uno dijera, hoy es un día común y corriente, una feria, lo que celebramos de lunes a sábado, ¿no? Una feria. Si hay 4, uno podría decir, hoy como que hay
fiesta o tal vez sea una memoria. Y cuando están las 6 velas, estamos hablando de que es un domingo, es una solemnidad. ¿Okay? Y cuando una fiesta sería, por ejemplo, un mártir. Si hay digamos, generalmente sí, todos los apóstoles, a excepción de Pedro o Pablo, que tienen el grado de solemnidad, lo vamos a celebrar ahorita el 29 de junio, pero la gran mayoría de apóstoles y evangelistas están en el rango de fiesta. Pero también hay fiestas del Señor. La Transfiguración, por ejemplo, que celebramos el 6 de agosto, está al rango de fiesta. ¿Okay? Al rango de fiesta. Ahora, vamos a ver esas diferenciaciones en el sentido que en las fiestas, por ejemplo, no hay credo. En las fiestas sí hay gloria, pero no hay una segunda lectura. Entonces, ese tipo de cosas las debemos empezar a revisar. Yo pensaría que de pronto no hoy, Hugo, para no mezclar las cosas, ¿no? Y simplemente lo que quisiera ahora es entender esos signos que en el presbiterio nos van a mandar mensajes, ¿verdad? Nos mandan el mensaje de lo que decíamos nosotros, las munera Christi o los oficios de Cristo. Entonces, el altar es signo de Cristo sacerdote. El ambón, donde es desde donde se proclama la palabra de Dios, nos manda la señal de Cristo profeta, y la sede desde la cual el sacerdote preside o el obispo en su cátedra presiden, hablamos de Cristo Rey. Entonces ahí está. Muy importante esa distinción, para que todos la tengan muy en cuenta. Esa distinción de rey, profeta y sacerdote. Y sacerdote. Yo creo que esas 3 distinciones son fundamentales. Yo nunca había conectado esos 3 puntos que tú mencionas y creo que nos permiten conectarnos con esas 3 dimensiones de Cristo, ¿no? Muy interesante ese punto. Eso es importante entenderlo porque cuando estamos ante la liturgia de la palabra, los ojos de la asamblea están puestos sobre el ambón, ¿no? Podríamos decir, entre comillas, el altar de la palabra, que se entienda bien, ¿no? La mesa de la palabra. Y cuando la liturgia de la palabra culmina, entonces ya volcamos espontáneamente la mirada hacia el altar, ¿no? El centro entonces de la celebración. Cuando hablemos de la liturgia de la palabra, vamos a entender que en el ambón no se deben ir a hacer testimonios ni avisar que hay venta de empanadas al final de la misa, como a veces vemos que ocurre, ¿no? Sino darle la dignidad que tiene el ambón, pero eso igual lo trataremos cuando hablemos de la liturgia de la palabra. Ahora simplemente vamos al inicio. Simplemente quería que miráramos que al llegar tratemos de estar en recogimiento, en oración. Las velas están encendidas y nos están diciendo que hay que estar vigilantes. Ojalá también conectemos esto con lo que hacían nuestros hermanos en las catacumbas, ¿no? Donde no es que eran lugares de culto habituales, como a veces se cree, pero esporádicamente había celebración de la Eucaristía sobre las tumbas de los mártires. Y en esa oscuridad, entonces, ese ciriecito que se podía prender ahí en el momento nos va a generar, cuando vemos los cirios encendidos sobre el altar, debemos tener como comunión con aquellos hermanos nuestros que entregaron su vida y padecieron el martirio, y tratar de que nos conectemos, porque toda la iglesia, tanto la que ya triunfó y está con el Señor, como nosotros en la tierra, estamos celebrando juntos en comunión. Entonces, bien, vamos a iniciar estos ritos de entrada justamente con la procesión de entrada. ¿Okay? La procesión. Cada vez que en la liturgia se habla de procesión, hablamos de dónde viene, ¿no? Como Cristo ha venido y caminamos junto con él. Entonces, la iglesia que peregrina, que milita, está caminando hacia el encuentro con el Señor. Ese sería el signo de la procesión. Esa procesión va a estar presidida generalmente por la persona que lleva el incensario, que sería el turiferario, por aquella significación que tiene el incienso en la liturgia, ¿no? El olor grato, agradable a Dios. Recuerda cuando vemos el Apocalipsis, aquel que está con el incienso de oro ante el trono del Señor, y cómo el incienso se mezcla con las oraciones de los santos que suben ante Dios. Como el Salmo 140 nos dice que suba ante ti mi oración como el incienso en tu presencia. Y entonces vemos cómo el incienso también aplaca la ira de Dios. En el libro de los Números, en el capítulo 16, vemos a Moisés, que después que estos amigos de Coré habían hecho o inciensado
digamos que de modo inconsulto, viene una matanza por parte del Señor, y la manera de aplacar esa ira del Señor fue quemando incienso para que ese olor de suavidad aplacara esa ira de nuestro Señor. Y hay unas historias muy bonitas en el Talmud judío tratando de explicarnos cómo Moisés supo que el incienso aplacaría la ira. Y entonces el Talmud nos cuenta que cuando a Moisés se le entregaron las tablas, estuvo realmente en presencia de Dios y tuvo una conversación con los ángeles. Fue una historia muy bonita, ¿no? En la que no quisiera adentrarme mucho, pero digamos que de ahí viene ese mandato, que Moisés tuvo el conocimiento de que esa incensación aplacaría la ira de Dios. Pero simplemente lo que quiero que entendamos es el papel que juega el incienso allí. San Pablo nos habla en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 2, verso 15, que nosotros debemos ser ese olor agradable a Cristo. Y eso es lo que debemos entender cuando vemos el incienso. También nos debe llevar a ese signo, a que nos debemos convertir en olor grato para el Señor. Como va a decir la plegaria eucarística 3, ¿verdad? Que Él nos transforme en ofrenda permanente. Entonces el incienso nos debe mandar esa señal. También tiene una señal de misterio, ¿no? El humo, que no nos permite ver con claridad. Entonces hay misterios que se van develando. Entonces tiene unas significaciones interesantes el incienso, que entonces va a presidir esa procesión. Y recuerda, seguidamente va a venir la cruz alta. La cruz ya nos está mostrando y mandando la señal del sacrificio. Esa cruz procesional. No debería haber entonces cruz sobre el altar. El altar se sugiere que haya una cruz, la cruz del altar. Pero si se lleva la cruz procesional, esa cruz se debería poner cerca al altar, ¿verdad? Para que haga las veces de cruz del altar. Si ya hay cruz en el altar, el ministro que lleva la cruz debería ponerla en un lugar donde no se vea, para que no haya duplicidad de signos. ¿Ok? Entonces, ese ministro que llega en procesión hace inclinación de cabeza, los demás van a hacer inclinación profunda, porque hay que diferenciar eso, inclinación profunda, y entonces los demás ministros que irían en la procesión, y el sacerdote, en la persona de Cristo cabeza, va al final de esa procesión. Llegados entonces, recuerda que a todo eso le va acompañando el canto de entrada, ¿no? El canto va acompañando la procesión, el canto de entrada. Al llegar ellos entonces al altar, el ministro y el diácono, si el diácono le acompaña, hacen inclinación al altar, besan el altar, porque recuerden, es signo de Cristo el altar. Aquí un dato simplemente al margen: recordemos que el altar debe tener mantel blanco, y tiene su significancia también, porque de una u otra manera va a tener en cuenta aquellas linos con los que se envolvió el cuerpo del Señor. Entonces, mantel blanco. Se permite que se le pueda colocar, digamos, por debajo, pero que se vea siempre el mantel blanco, el color litúrgico. Eso es factible. Pero a veces llegamos a una celebración y vemos un mantel morado sobre el altar, o un mantel verde sobre el altar del color litúrgico, y no, el altar debe ir. Eso podría considerarse un abuso litúrgico, ¿correcto? Sí, correcto. No está bien, digamos, eso hace perder el sentido. Entonces, llegado el sacerdote y hecho el saludo al altar, va a iniciar, como empezamos los cristianos, todo cuanto hacemos, ¿no? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí no son ni buenos días, ni buenas tardes, ni bienvenidos a la celebración. No, iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí es importante ver que ya desde Tertuliano tenemos testimonios de que los cristianos se hacían el signo de la cruz sobre la frente. Es el testimonio que da Tertuliano. Estamos hablando del año 220, 240, o sea, sí, muy temprano. Sí, correcto. Tertuliano nace por el 180 o 160, muere por el 240 aproximadamente, ¿no? Entonces ya tenemos el testimonio de Tertuliano allí, hablándonos que los cristianos se trazaban el signo de la cruz, dice él, en sus viajes, en sus entradas, en sus salidas, al bañarse, al sentarse a la mesa, al dormir, al comer, al calzarse los zapatos, incluso dice Tertuliano, ¿no? Como para mostrar que se hacía este signo de la cruz sobre la frente, que era el signo del cristiano. Y también lo corrobora Cirilo de Jerusalén. Nos habla incluso que sobre objetos, sobre la cama,
se trazaba el signo de la cruz, por ejemplo. Fíjate, aquí hay un dato importante, Hugo, y tiene que ver con lo que dice el libro de Ezequiel en el capítulo 9, en el verso 4. Ezequiel va a decir, si tú miras la Biblia de Jerusalén, te va a decir que para que el ángel exterminador no acabara con la vida de algunas de las personas, estas personas, sobre ellas se debía marcar el signo de la cruz en la frente. Dice la Biblia de Jerusalén, el signo de la cruz, la señal de la cruz, marca una cruz en la frente. Pero si tú vas a la Reina Valera, por ejemplo, u otra traducción, te va a decir, marcarás una señal. Y no es que esté mal, ¿no? Ambas traducciones son correctas. Yo creo que la palabra en hebreo es el Tao, ¿cierto? Esa es la letra Tao. Claro, la letra Tau. Por eso, si tú vas a la Biblia, a la Vulgata de Jerónimo, Jerónimo lo traduce tal cual. Él te va a decir, marcarás una Tauf. Marcarás una Tauf. Y cuando tú vas a ver qué era la Tauf, en el alefato hebreo, estoy hablando, Hugo, de la época de Ezequiel. Recuerda que Ezequiel escribe o va a aparecer en su ministerio cerca del siglo VI antes de Cristo, cuando están en el exilio en Babilonia. Entonces, en ese momento, la letra Tauf del alfabeto hebreo, que había sido tomada del alfabeto asirio, es justamente una cruz. Entonces, por eso se entiende cómo ya estaba prefigurado este signo de salvación desde el Antiguo Testamento. Y mira una cosa, Hugo, que pareciera coincidencia, ¿no? La única letra que comparte el alfabeto hebreo con el griego es la Tauf hebrea y la Tau griega. Ajá, okay. que es la T nuestra, ¿no? Sí. Recuerden, para que no caigamos en anacronismo, si alguien va ahora y googlea el alefato hebreo, hoy no es la T. Hoy la forma de la Tau no es la T de la época de Ezequiel. Sí estamos, para que eso quede claro. Entonces, pero si buscan el origen de la Tauf hebrea, van a encontrar que era la cruz aspada, una cruz similar a la cruz en la que la tradición nos cuenta que murió San Andrés. Empezamos así, ¿verdad? Invocando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y luego el sacerdote va a proceder con el saludo a la comunidad, que recuerden, como he dicho ahorita, el saludo no es buenos días, mira el que está al lado, cómo amanecieron, no. Que la gracia de parte de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes, ¿verdad? Uno de los tantos saludos, hay varios, pero a veces como que nos habitúan a uno solo, ¿no? Nos habitúan a uno solo. Déjame ver si por acá encuentro otro saludo. Mira que dice por ejemplo. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Y también depende, si por ejemplo estamos en Adviento, fíjate que se sugiere el siguiente saludo. El Señor que viene a salvarnos esté con todos ustedes. Como el tiempo litúrgico en el que estamos también condiciona el saludo que el sacerdote comunica a la asamblea de parte de Dios nuestro Padre. En otras palabras, todos los signos, todos los elementos de la liturgia tienen un significado. Total. Y eso es lo que queremos mostrarles aquí, que no podemos perder nada. La idea es que no perdamos nada, que vivamos intensamente la liturgia y cada uno de esos detalles. Y eso que dices es importante porque ¿de dónde saca la liturgia este saludo? No se lo inventa a capricho. Son los saludos que se ven en las cartas de Pablo. Entonces, correcto. El saludo paulino, la liturgia lo ha incorporado y es lo que la iglesia presenta en la liturgia como saludo al pueblo. En cabeza del obispo y solo de él es exclusivo el saludo de la paz esté con ustedes, no es del presbítero. ¿Y de dónde sale ese la paz esté con ustedes? Te suena familiar, ¿no? Es el saludo de Cristo una vez resucitado. Exactamente. ¿Ok? Entonces la tradición lo puso siempre en cabeza del obispo y en la liturgia ha quedado solo en cabeza del obispo, de modo exclusivo del obispo. Y aquí hay un punto importante, o sea, muchos de estos elementos de la liturgia están
claramente en la Biblia y tienen un significado y nos permiten conectarnos con esos aspectos de la Biblia. Como dice Fabián, ya es Cristo resucitado el que nos dice la paz esté con vosotros, ¿no? Terminado el momento del saludo, allí es donde está situado algo que suele no hacerse allí, y es lo que llamamos la monición de entrada. Hoy día, las moniciones, que son una especie de, digamos, como de exhortaciones o de explicaciones a determinados momentos de la celebración, la monición de entrada se suele hacer antes de empezar la misa, ¿verdad? Aparece alguien en un atril, que debe ser en un atril, la monición no debe ser desde el ambón, y entonces esa persona dice, pues hoy, por ejemplo, Hugo, 24 de junio, estamos celebrando la solemnidad de San Juan Bautista. Curioso, ¿verdad? Y 6 meses después vamos a celebrar el nacimiento de Jesús. La liturgia entonces nos presenta pedagógicamente esa verdad de las escrituras de que cuando se anuncia a Cristo, se le dice a María que su prima Isabel ya está en el 6º mes. Por eso la liturgia hoy, 24 de junio, nos pone a Juan Bautista, y el 24 de diciembre nos va a poner a nuestro Señor Jesucristo. 6 meses. Y aquí viene un punto muy importante de lo que estás tocando. Para nosotros, nuestro catecismo, porque a veces dicen, bueno, pero la iglesia no enseña esto. Es que el catecismo es, la liturgia es el catecismo, el calendario litúrgico es el catecismo nuestro. Pero si lo ignoramos, si no nos conectamos, pues vamos a perder todos esos elementos que son fundamentales. Pero la liturgia y el calendario litúrgico están diseñados y destinados para hacer el catecismo, para hacer las cosas que discutimos y que le enseñamos a nuestros hijos sobre la fe, etcétera, etcétera. O sea, no podemos perder esos elementos, porque esa es la riqueza de la liturgia, y así es que la iglesia ha enseñado por siglos, ¿no? Lex orandi, lex credendi, ¿no? Eso, creemos que lo que vivimos en la liturgia es justamente lo que profesamos, lo que creemos. Correcto, correcto. Entonces vendría, después de ese saludo, vendría allí la monición de entrada, que no es obligatoria, simplemente que si se quiere hacer alguna exhortación indicándole ahí sí a la asamblea qué es lo que vamos a estar celebrando, estar atentos, que hoy se celebra tal o cual solemnidad o fiesta, etcétera. Ese es el momento después del saludo, ¿okay? Y terminado eso, entonces vendría el acto de contrición. O sea, el sacerdote va a invitar a la asamblea a que en un espacio de silencio reconozca sus pecados, reconozca sus faltas, invoque la misericordia de Dios, ¿okay? Entonces, entender eso. Y hay varias fórmulas para eso. El sacerdote va a invitar, va a exhortar a que nos reconozcamos pecadores. Pero a veces pasa que el sacerdote hace como esa invitación e inmediatamente arranca: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos. Pero espérenme, no nos ha dado tiempo de interiorizar en nuestras faltas, en reconocer la misericordia. Totalmente de acuerdo. Esa parte entonces, a veces se pasa corriendo. Así es. Fíjate, por ejemplo, que a estas exhortaciones pueden ser las siguientes: hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Mira que esta puede ser otra. El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos, pues, que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Y hay varias, ¿no?, opciones. Y ahí vendría entonces una primera fórmula, que es la fórmula que llamamos de confesión general. Entonces, después del silencio, mira que la rúbrica lo dice, no son palabras mías, ¿no? La rúbrica va a decir: se hace una breve pausa en silencio. Después todos hacen en común la fórmula de confesión general. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante ustedes, hermanos, que la comisión, ¿no? Viene el mea culpa, tomando los golpes de pecho de la liturgia hebrea. Recuerda el pasaje aquel que estaba el publicano, que se daba golpes de pecho, publicano, en signo de arrepentimiento. Esa expresión externa lo que está mostrando es el interior del ser humano, que está compungido y por tanto clama el perdón de parte de Dios. No es una confesión sacramental,
Correcto. y no vale por pecados mortales. Pero recuerdan lo que digo, esa es una fórmula, esta de esa confesión general, es una fórmula, que luego viene la conclusión que hace el sacerdote. Pero recuerda que hay otra fórmula, que es cuando el sacerdote dice: Señor, ten misericordia de nosotros. Responde la asamblea: porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y respondemos nosotros una palabra hebrea que a veces hemos perdido su sentido. Ahí viene el Hosana, que es el nombre de tu canal, ¿no? Hosana. Hosana es danos tu salvación. Sálvanos. Salvación de lo alto, algo así. Correcto. Sálvanos. Es ese clamor. Clamor que luego fue desembocando en el grito mesiánico que encontramos en el Salmo 118, cuando Jesús hace su entrada triunfal, ¿no? Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. Pero antes el Hosana era solamente un clamor de ayuda. El sacerdote daba 7 vueltas alrededor del altar, ¿no? Iba Hosana, Hosana, incensando, Hosana, Hosana. ¿Y qué pedía? La lluvia, ¿no? Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Ese era, digamos, el sentido primigenio, que luego fue tomando un sentido mesiánico. Hay una tercera fórmula, Hugo, de este acto penitencial, que es con algo que la liturgia conoce como tropos o invocaciones. Entonces hay una invocación y de inmediato viene el Kyrie eleison, otra invocación, el Christe eleison, otra invocación, el Kyrie eleison. O sea, la liturgia hace como una especie de mezcla, lo voy a decir de esta manera. Es más, me voy a quedar con las 2 primeras fórmulas a las que hice mención, ¿ok? Para luego hablar de la tercera. ¿Cuáles fueron las 2 fórmulas a las que hice mención? La primera, la confesión general. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, etcétera, ¿verdad? Una vez terminamos la confesión general, el sacerdote concluye diciendo allí: Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Fíjate que él no está diciendo yo te perdono, yo te absuelvo, ¿no? Está haciendo una oración al Padre diciéndole que Dios misericordioso tenga, Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. La segunda opción, igual, la segunda fórmula: Señor, ten misericordia de nosotros porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia, danos tu salvación. Inmediatamente la conclusión del sacerdote: Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Allí inmediatamente vendría el Señor, ten piedad, el Kyrie eleison. Vendría allí. Ese Kyrie eleison, su historia, digámosle así, uno se encuentra por el siglo IV el texto de una mujer llamada Egeria, se conoce como la peregrina, porque hizo un viaje entre el 381 y el 384 por Egipto, Palestina, Asia Menor, Siria, Mesopotamia, ¿no? Entonces escribió todo su itinerario. Y ella, esta mujer, Egeria, que era una monja, ella cuenta que al llegar observaba que después propiamente de los salmos había una oración por algunas personas y a cada oración se respondía con el Kyrie eleison. O sea, ya en el siglo IV el Kyrie eleison estaba en la liturgia. Se da testimonio, o sea, venía desde los primeros siglos, pero ahí ella da testimonio de esto. Hay un documento que se llama la De Precatio Gelasi, que se dice que es del Papa Gelasio, que gobernó entre el 492 y 496. En ese documento se habla de unas intenciones, como una especie de oración de los fieles. Mira dónde estaba el Kyrie situado, ¿no? Para que veas cómo ha venido una pequeña evolución en ese sentido. El Kyrie estaba ubicado después de las lecturas, entonces había una especie de oración, intenciones por la iglesia, por los sacerdotes, por los fieles, y a cada invocación se respondía Kyrie eleison, Kyrie eleison. Y luego se entiende que ya con el Papa Gregorio Magno, año 590, ya pasa a esto de los ritos iniciales donde hoy lo tenemos. Pero tengo, Hugo,
el canon número 3 de un concilio, año 529, el concilio de Bison. Mira lo que dice, voy a leer textualmente lo que ese concilio dice sobre el Kyrie, para que nos quede claro esto. Dice: y como en Roma, lo mismo que entre los orientales y en todas las provincias de Italia, se ha introducido la dulce y sobremanera saludable costumbre de rezar frecuentemente el Kyrie eleison con gran afecto y compunción, nos ha parecido bien que se introduzca también en nuestras iglesias esta costumbre tan santa de rezar los Kyries en las laudes, la oración de la mañana, en la misa y en las vísperas. Entonces, fíjate cómo esta iglesia que hoy día, esta diócesis, digamos, desaparece porque la absorbió la diócesis de Aviñón, pero estoy hablando del 500, como dice, ya en Roma, entre los orientales, en todas las provincias de Italia, el Kyrie se tiene, introduzcámoslo nosotros también. Entonces, ahí tenemos. Ahora, hay que decir lo siguiente, Hugo, para que podamos entender también el sentido del Kyrie, porque el sentido del Kyrie, más que una connotación estrictamente penitencial, es realmente una aclamación a la misericordia de Dios. O sea, ¿por qué en esto hay que hacer el énfasis? Porque fíjate que ya hemos hecho el acto de contrición, ya se ha hecho la oración general que podríamos llamar, entre comillas, de absolución. Entonces ya nosotros, sintiéndonos perdonados, llamémosle así, hacemos este canto del Kyrie aclamando la misericordia de Dios. En este no es el momento en el que yo estoy como en un acto de penitencia, clamándole a Dios que me perdone, ¿verdad? Sino que festejo en cierto modo esta misericordia. Pero digamos que hay que entenderlo un poco en ese sentido. Y el Kyrie en ocasiones se puede juntar con la fórmula del acto penitencial, porque está mal hecho, y esto es un aviso para mis queridos amigos de los coros, si aquí hay alguien de los que canta en la celebración eucarística. Hugo, esto es un paréntesis, ¿no? Yo generalmente voy a charlas de temas de liturgia. Por ejemplo, hoy estuve en una parroquia por acá, no tan cerca, un poquito alejado de donde yo vivo, pero bueno, fui a una charla con los servidores de la comunidad sobre la liturgia. Y preguntémonos quién estaba ahí del coro. Nadie. Yo no sé si a ti te pase lo mismo o a la gente le pase lo mismo, pero generalmente los del coro no están en las formaciones. Y por eso pasan estas cosas. Entonces, muchas veces ya hemos hecho el acto de contrición, ya se ha hecho esta absolución o conclusión del sacerdote, y viene este canto de, no sé, que se inventan una cosa allí, de que, Señor, tú que siempre nos perdonas, Señor, ten piedad, y otro tropo, otra invocación, Señor, ten piedad. No, ya eso lo hicimos en el acto de contrición. El Kyrie no es un acto de contrición. ¿Sí me hago entender? Es una celebración. Correcto. Entonces, fíjate, por ejemplo, en esto de los tropos, dice una fórmula: tú que fuiste enviado a sanar los corazones contritos, Señor, ten piedad. O dice acá, o bien, Kyrie eleison. El pueblo responde, Señor, ten piedad, o bien, Kyrie eleison. Tú que viniste a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad, o bien, Christe eleison. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Entonces, esos son los tropos. Y si tú te vieras, Hugo, el cuidado y la delicadeza con la que la iglesia ha hecho, que luego te dice para el tiempo ordinario y te pone 3, 4, 5, 6 opciones de tropos. Pregúntame, ¿hace cuánto yo he ido a una misa en la que he escuchado uno de estos tropos con el Señor ten piedad? Y te voy a responder que hace muchísimo tiempo yo no he escuchado una misa esta tercera fórmula. No la he escuchado. Y muchas veces pasa que... ¿Eso es un criterio del sacerdote? Sí, es criterio del sacerdote.
Pero es bueno que se sepa porque incluso a veces no falta el sacerdote que lo hace y luego el coro no sabe y vuelve y hace el Señor ten piedad cuando ya se introdujo. Mira que la rúbrica, para que no vean y no crean que son mis palabras, ¿no? Mira lo que la rúbrica va a decir cuando se hace esto, que después, mira, te dice tiempo de cuaresma y te trae una serie de tropos para el tiempo de cuaresma o de invocaciones. Tiempo pascual, una serie de invocaciones o de tropos para el tiempo pascual intercaladas con el Señor ten piedad, Cristo ten piedad, Señor ten piedad. O sea, fíjate que te tropos, dice, cuando tú hablas de tropos son invocaciones, ¿correcto? Invocaciones, sí. Okay. Tú que enviaste al Espíritu Santo para crear en nosotros corazones nuevos, Cristo ten piedad. Tú que eres el autor de la salvación eterna, Señor ten piedad. Tú que borras nuestras culpas, tú que creas en nosotros un corazón puro, tú que pusiste la salvación del género humano en el árbol de la cruz. Y son preciosos, Hugo, son preciosos y nos privan de estas riquezas. Nos privan de estas riquezas. Sí. Entonces, lo que te decía, siguen las invocaciones del Señor ten piedad o Kyrie eleison, pero mira lo que dice la rúbrica. Si no se han dicho ya en alguna de las fórmulas del acto penitencial, o sea, la tercera, no vas a hacer el Kyrie eleison si ya lo hiciste en esta fórmula de los tropos y el Kyrie, tropo y Christe eleison. Tropo, Kyrie eleison. Si ya lo hiciste allí, no tienes por qué luego ir a hacer el Kyrie eleison porque ya se introdujo en el acto penitencial. Entonces, para eso, tenerlo en cuenta. Y una vez termina el Kyrie, va a venir el canto del Gloria, el himno del Gloria, que es llamado también el himno angélico, ¿no? Porque en el Evangelio de Lucas se nos muestra claramente que quien, con por lo menos la primera parte, nace en la noche de Navidad y por boca de los ángeles, ¿no? Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres de buena voluntad. O sea, es una oración, primero que todo es hermosa, segundo tiene su origen en los ángeles y tercero diría yo que nos une con los ángeles del cielo en la adoración al Señor. O sea, es algo sublime. O sea, si ustedes se ponen a ver, es algo realmente sublime, ¿no? Absolutamente. A ver, es cierto que la composición, que si tú vas al libro de los papas, al Liber Pontificalis, tú vas a encontrar allí que se atribuye, o por lo menos se habla que ya en el año 128 el Papa Telésforo mandaba a que en las misas se incluyese este himno angélico, ¿no? El Gloria, año 128. 128. Y vas a tener luego al Papa Símaco, ahí sí estoy hablando como del 490 más o menos, ¿no? Me excusas que con el Papa Símaco no tengo el año preciso, pero creo que es 490, si mal no recuerdo. Entonces ya se empieza a ordenar que ese himno, que solo se cantaba en la Navidad, empieza a cantarse también en los domingos, todos los domingos, y en las fiestas, como hoy se hace. Si tú vas a una feria, o sea, un día normal, martes, el miércoles, no se canta Gloria. No. ¿Okay? No se canta Gloria. El Gloria está reservado hoy día para los domingos, para las solemnidades y para las fiestas. ¿Okay? Está reservado allí. Ni siquiera en una memoria obligatoria se canta Gloria. No hay Gloria en las memorias obligatorias tampoco, ni en las ferias. Entonces, ese himno precioso, cuando tú vas a la instrucción general del misal romano, vas a encontrar que la instrucción te va a decir, pero así como con voz fuerte, a este himno no se le puede cambiar su letra. Y hoy día, no sé si por allá por tu tierra pase, yo creo que no, pero hoy día hay un canto, Hugo, hay un canto muy bonito, a mí me parece precioso, en realidad es un canto muy precioso, pero no es litúrgico, o sea, pierde la esencia del Gloria, un Gloria que se canta muy bonito y la gente aplaude y se emociona. Eso, Fabián, tengo que decirlo en palabras claras y contundentes, eso es lo que se denomina la protestantización de la liturgia católica. Sí, lastimosamente, y lo digo ¿por qué? Porque fíjate, por ejemplo, cuando se habla del Gloria
Y los liturgistas, por ejemplo, José Aldazábal, que es un liturgista de primera línea, sino el que más. José Aldazábal, cuando habla del Gloria, él te va a decir que ese himno, y no es que sea su propia inventiva, ¿no? Sino que lo hace tomando como fuente la misma instrucción general del misal romano. Entonces va a decir que el Gloria es un himno antiquísimo por el que, además de darle gloria a Dios, de alabarlo, es un himno en el que también suplicamos. ¿Recuerdas tú que hay una parte donde dice, te adoramos, te bendecimos, te damos gracias, pero también dice, atiende nuestras súplicas? Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Le hablamos a Cristo y le decimos, atiende nuestras súplicas. Y ese canto, por ejemplo, que yo te digo que se canta muy bonito, no sé qué, te adoramos todos, no sé qué, en ninguna parte dice, atiende nuestras súplicas. O sea, fíjate cómo estamos mutilando por algo que suena bonito, que suena chévere, que nos enardece en un instante el corazón pasajeramente, pero le estamos quitando algo de la esencia de este himno maravilloso. No se debe cambiar su letra, no se debe cambiar su letra. Entonces, este himno es lo que se conoce en la liturgia, Hugo, como la doxología mayor. Total. Hay varias doxologías. Recuerda que la palabra doxología viene de doxa, que significa alabanza, fama, pero realmente alabanza. Entonces, es la mayor porque es la más extensa. Vas a encontrar la doxología final, por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria. Por eso hablamos de doxología final, todo honor y toda gloria. Y la doxología más simple que vemos muy a menudo, ¿no? Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Entonces, esta es la doxología mayor, el Gloria in excelsis Deo, la doxología mayor. Bien, recuerden que este himno del Gloria se suprime en época de Adviento y en época de Cuaresma, ¿no? Se suprime este himno del Gloria. ¿Por qué es que se suprime? Muy bien, porque, claro, muy buena pregunta. Fíjate que ahorita hablábamos que él nace simplemente en Navidad. Se celebraba, se ponía a cantar solo en Navidad, porque ahí es donde nace. Entonces, es un himno. Y es donde bíblicamente aparece, ¿no? Claro, es donde Lucas nos narra que los ángeles al bajar cantaban. El coro de ángeles cantaba, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Entonces, ahí nace este himno. Entonces, es un himno de alabanza, de glorificación. Recuerda que en Cuaresma estás en un ambiente de penitencia. Entonces, no cuadra este himno en el ambiente penitente en el que te encuentras para estar cantando este himno de alabanza. Muy buen punto. Sí, y en el Adviento justamente lo reservamos, aunque la penitencia no es igual, pero es un tiempo de preparación, pero no es el ambiente penitencial propio de Cuaresma, pero lo está reservando porque justamente nace la noche de Navidad este himno, entonces lo tienes guardado para explotar, digámosle así, explotar, y por eso se tocan las campanas y todo para explotar en esa noche de Navidad cantando este maravilloso himno del Gloria, ¿no? que había estado guardadito allí, quietico, silenciado. ¿Pero para qué? Para explotar el día en que nació, la noche de Navidad. Entonces, okay. Simplemente que se lo guarda para soltarlo en el momento preciso, ¿no? En el momento donde más impacto va a tener espiritualmente para todos nosotros. Correcto. Y sí, y recuerda que en Adviento te van a estar pidiendo que por favor, austero con el tema de las flores, con el tema del órgano, solo el domingo, que se llama el domingo, recuerda que hay dos domingos del sacerdote puede ir de color rosa, que es el domingo Letare y el domingo Gaudete. Esos dos domingos de la alegría son en estos tiempos de preparación. Ahí te dicen, bueno, hoy saca tus flores, hoy dale al instrumento, porque ya la iglesia te está diciendo, ya vas más de la mitad del camino de preparación, estás próximo, y por eso el color es rosa, ¿no? Como un intermedio entre el morado en el que estás y el blanco para el que vas, digamos. Entonces está ese punto ahí que la liturgia te quiere catequizar
en esa línea. ¿Okay? Entonces, ese es el gloria en los tiempos en los que se canta. Y cerramos esta parte de ritos introductorios con la oración colecta. Esto de oración colecta, la palabra colecta viene de coleye, recoger. Y aquí viene un error muy frecuente también, porque pareciera que la oración colecta es el texto que está en el misal. Oremos, oh Dios Padre misericordioso. No. La oración colecta, como su palabra lo indica, y las rúbricas se lo piden al sacerdote, es que una vez él diga, oremos, ¿qué debemos hacer? Oremos, silenciarnos, que los fieles tomen conciencia que están en la presencia de Dios y entonces ponen en manos de Dios sus súplicas, su acción de gracia, eso que tú llevaste a la misa ese día. Por eso se llama así, porque el sacerdote va a recoger, él como presidente, él va a recoger las súplicas, los ruegos que toda la asamblea tuvo. Por eso las demoran. Después del Gloria típicamente, o sea, exactamente. Apenas termina el Gloria, los domingos, las solemnidades, los días de feria, como no hay Gloria, o las memorias, como no hay Gloria, inmediatamente termina el Kyrie, él dice oremos, ¿ya? Oremos. Y ahí silencio. Y una vez se da ese silencio, estamos orando todos ahí un tiempo, tomamos conciencia de que Dios está ahí, le pongo mi súplica, no sé qué, y el sacerdote las recoge con la oración que viene prescrita y las entrega a Dios nuestro Padre. ¿Ya? En la feria también hay colecta, o sea, sí, que no siempre. Hay sí, siempre hay oración colecta. Lo que en las ferias no hay es gloria, siempre hay oración colecta. Fíjate, ¿Cómo sabe la persona para identificar cuándo es el momento específicamente de la oración colecta? ¿Cómo se identifica? Con el oremos, porque con el oremos al inicio de los ritos, porque es el único momento donde el sacerdote va a decir oremos. Después del Kyrie, va a decir oremos. Y debe dejar el silencio. Y fíjate tú, Hugo, con esto voy a cerrar la estructura de esa oración colecta. La oración colecta va a tener primeramente la invocación. Generalmente va a decir, oh Dios Padre misericordioso, oh Dios de amor, oh Señor, ¿no? Una invocación, ¿no? La invocación. Después de la invocación va a venir una motivación, ¿okay? El motivo que sustenta lo que a continuación voy a pedir, que ese es el tercero, la petición. Entonces, invocación, la motivación, la petición y luego apela a la mediación de Cristo y con eso concluye. Voy a tomar de acá del misal justamente la oración colecta que vamos a tener mañana, domingo 13 del tiempo ordinario. La oración mañana en nuestros templos a lo largo y ancho del mundo vamos a escuchar esta oración colecta que voy a hacer a continuación. Dice así, oh Dios, la invocación, ¿no? Oh Dios, que por la voy a leer toda y luego desmenuzamos las partes que acabo de decir, ¿no? La invocación, la motivación, la petición y la mediación de Cristo. Mira lo que dice la oración colecta de mañana. Oh Dios, que por la gracia de la adopción nos quisiste hacer hijos de la luz, concédenos vernos libres de las tinieblas del error y permanecer siempre vigilantes en el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Esa es la oración colecta que mañana haríamos. Y fíjate que empieza, oh Dios, la invocación, que por la gracia de la adopción nos quisiste hacer hijos de la luz. La motivación. Concédenos vernos libres de las tinieblas del error y permanecer siempre vigilantes en el esplendor de la verdad. La petición. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, la mediación de Cristo, por la que cierra la oración. Entonces, ahí tenemos la oración colecta y con ello concluye, Hugo, los ritos iniciales, ¿no? Apenas hemos hablado. Vamos en etapa 1 de 4 etapas. Exactamente. Es muy importante lo que has planteado porque yo creo que en esta etapa es donde menos
atención ponemos a ese tipo de detalles, ¿sabes? Así es. Incluso yo, hay muchos temas que no había considerado. Hay ese tipo de detalles que yo creo que son muy enriquecedores para todos, ¿no? Porque podemos mañana mismo ir y entender mejor, ponerle mucha atención a esos ritos iniciales y estar completamente concentrados, estar completamente conectados en esos ritos iniciales, ¿no? Así que yo creo que hoy vamos a solamente a llegar hasta aquí, porque vamos a seguir en esta serie. Hay muchísimo, nos falta mucho por avanzar. Así es, así es. ¿Es problema del Concilio Vaticano II? No, no, es problema, y lo digo con mucho respeto, en ocasiones pues suena un poquito duro, pero en ocasiones la formación en liturgia, voy a decir, de los coros, pero es que también de los sacerdotes, no todos, obviamente, ¿no? Sí. No todos, pero ellos digo, son los dueños de la liturgia en ese sentido, mira, ¿no? una vez vi un obispo, creo que era brasilero, donde cantaron un Gloria. No sé si era este Gloria que dice que es bonito, pero que no es litúrgico. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre. No sé si era ese. Y él dejó que lo cantaran, el obispo. Terminaron de cantar y dijo, no hemos cantado el Gloria. Perfecto. Ahora sí, todos. Perfecto. Gloria a Dios en el cielo. Y yo dije, eso es un obispo cuidador de la liturgia, perfecto, custodio de la liturgia. Y así debería ser. Y así debería ser. Entonces, mira lo que dice la instrucción Redención in Sacramentum, y con esto respondo también a la pregunta. Esta instrucción, Redención in Sacramentum, la prepara la Congregación para el Culto Divino y Disciplina de los Sacramentos por mandato del Papa San Juan Pablo II, después que emitió su última encíclica, Ecclesia de Eucaristía. Entonces, mira lo que dice el numeral 9. Nada, voy a leer la parte inicial. Dice, finalmente, los abusos se fundamentan, abusos litúrgicos, ¿no? Se fundamentan con frecuencia en la ignorancia, ya que casi siempre se rechaza aquello de lo que no se comprende su sentido más profundo y su antigüedad. Entonces, por eso, con su raíz en la misma Sagrada Escritura, las preces, oraciones e himnos litúrgicos están penetrados de su espíritu, el de la Escritura, y de ellas reciben su significado las acciones y los signos. Lo que digo es que mira en qué radica los abusos litúrgicos, en la ignorancia. Entonces, cuando una persona desconoce el Gloria, por ejemplo, su tradición, su riqueza, su profundidad, perfectamente lo cambia por un cantico de estos que no tiene ningún sentido. Mira, que está pasando bonito, que van las emociones, pero no tiene la riqueza. Claro, está pasando en las, como le llaman hoy, ¿no? Las horas santas, realmente en el culto eucarístico fuera de la misa, pero llamémosle como se le acostumbra a llamar, las horas santas. Hugo, vas a una hora santa y tú no escuchas un Adoro te devote, tú no escuchas un Pange Lingua, tú no escuchas un Tantum tú no escuchas estas bellezas que nos regaló la iglesia. Yo no sé si tú conoces la historia de la secuencia que leímos en Corpus Christi. El Papa Urbano IV, cuando emite su bula Transiturus, que declara o decreta el Corpus Christi, él convoca a los doctos de aquel entonces, a los eruditos de aquel entonces, para que compongan el oficio que iba a acompañar su bula. Entonces hicieran la secuencia, hicieran los himnos, toda la eucología, y resulta que llama al primero, es nada más y nada menos que Fray Tomás. ¿Quién será, Hugo? Fray Tomás, Santo Tomás de Aquino, ¿no? Y estaba entre los presentes, también invitado a que tenía que llevar su escrito, San Buenaventura, nada más y nada menos. Y resulta que cuando Tomás lee su secuencia, empieza a leer su secuencia y termina ante el, digamos, la admiración de todos, ¿sabes qué hace San Buenaventura? Toma su pergamino, lo rompe y los demás lo imitan, ¿no? Nada más que hacer. Hugo, ¿y tú crees que es justo que esas bellezas que nos regalen hoy no las estemos escuchando
en las celebraciones litúrgicas, en horas santas, por ejemplo. Entonces hay un canto, sumérgeme, que corónate, con no sé qué, una cantidad de cosas donde, incluso cantos protestantes. Yo te pregunto, ¿podrá un canto protestante alabar la presencia real de Cristo en la Eucaristía? Y ese es el sentido de una adoración eucarística, adorar el sacramento de la Eucaristía, himnos de adoración eucarísticos. Y cómo un canto protestante se puede meter en esa dinámica de adoración eucarística cuando no creen en la presencia real. En el Santísimo Sacramento, ¿no? Sí. No, eso es inentendible, es inentendible. Leerte este numeral 11 de la Redención in Sacramentum también, a propósito de los cambios. Mira, para que no se siga diciendo que el problema es el concilio. El problema no es el concilio, ni el problema es lo que ha venido después del concilio. Mira lo que dice la Iglesia, le pide a los sacerdotes y a los obispos. Mira lo que dice. El misterio de la Eucaristía es demasiado grande para que alguien pueda permitirse tratarlo a su arbitrio personal, lo que no representaría ni su carácter sagrado ni su dimensión universal. Quien actúa contra esto, cediendo a sus propias inspiraciones, aunque sea sacerdote, atenta contra la unidad sustancial del rito romano que se debe cuidar con decisión y realiza acciones que de ningún modo corresponden con el hambre y la sed del Dios vivo que el pueblo de nuestros tiempos experimenta, ni a un auténtico celo pastoral, ni sirve a la adecuada renovación litúrgica, sino que más bien defrauda el patrimonio y la herencia de los fieles. Los actos arbitrarios no benefician la verdadera renovación, sino que lesionan el verdadero derecho de los fieles a la acción litúrgica, que es expresión de la vida de la Iglesia.